columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Así que antes de ir al texto de hoy, me gustaría que hiciéramos una oración para que el Señor bendiga su palabra y la podamos recibir con la solemnidad que merece. Amado Padre Celestial, hemos hablado contigo a través de nuestras oraciones, hemos hablado y levantado nuestra voz al cielo a través de nuestras alabanzas, hemos recibido, Señor, a nuevos miembros en casa. Hemos celebrado la llegada de los hermanos que se bautizaron también. Señor, pero ahora llega el momento en que nos toca callar y escuchar. Ahora toca que el silencio absoluto se haga para que la voz del cielo llegue a nosotros. Porque cuando los hombres hablan a veces puede haber ruido, pero cuando Dios habla el universo tiene que guardar silencio. Y queremos, Señor, con total reverencia a tu voz, poder, Señor, tener nuestros corazones dispuestos a recibir tu palabra. Señor, cuando tu palabra es abierta y se expone con fidelidad, no son los hombres los que enseñan, sino el Espíritu Santo el que habla. Y hemos venido a eso, a escuchar tu voz en el poder de tu Santo Espíritu para nuestras vidas. Por eso, Padre, háblanos hoy. Que tu palabra sea el centro de todo el tiempo que nos queda aquí y que trates con cada uno de nosotros. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, la semana pasada nosotros terminamos con Nehemías capítulo 7 y si recuerdan, cuando terminamos Nehemías capítulo 7 estuvimos hablando ya de un censo que se había hecho. Nehemías había anunciado que había terminado de construir las murallas, así que las murallas de la ciudad, recuerdan que por eso dejó su trabajo de copero, por eso pidió permiso al rey, le dejaron ir a la ciudad porque las murallas estaban destruidas, las puertas estaban quemadas y entonces ya el trabajo se hizo. Se habían asentado todas las cosas, tapado todas las brechas, las murallas se habían levantado, las puertas se habían reconstruido, es decir, alrededor de la ciudad todo estaba protegido. Ya las amenazas de Sanbalat, de Tobías y de los enemigos ya no podían ser tan feroces porque no se podían colar de cualquier manera porque la ciudad externamente estaba protegida. Pero el problema, y ahí vamos a empezar a entender cosas hoy, el problema de Israel no era que se fueron al exilio o fueron cautivos o esclavizados porque ellos perdieron sus muros o porque ellos abrieron la puerta y se colaron los enemigos. Recordemos que el pueblo que había sido censado había venido del exilio babilónico, habían estado esclavizados en otras naciones. ¿Y por qué fueron esclavizados? No fue porque los enemigos llegaron y se cayeron las murallas, fue porque pecaron contra Dios. El pueblo le había dado la espalda a Dios, el pueblo se había rebelado contra Dios y la manera como Dios los quiso castigar y disciplinar fue a través de un cautiverio. Las puertas se habían levantado, las murallas se habían reconstruido, pero lo importante empezaba a tener que arreglarse ya. Y era la relación con Dios. Porque si el pueblo levantaba las murallas, construía las puertas, pero su relación con Dios estaba mal, tarde o temprano Dios volvería a disciplinarlos de alguna otra manera. Y hermanos, eso es interesante. Si tu casa está bien decorada, si tu nevera está llena de alimentos, si tienes buena ropa, un buen salario a final de mes, si todo lo externo, material, la estructura de fuera está bien, pero tu relación con Dios no, en cualquier momento todo se puede desplomar nuevamente. A veces es bueno reconstruir las cosas externas, es bueno volver a tener una vida financiera estable, es bueno tener una casa propia, es bueno tener un coche. Pero lo más importante que vamos a tener que entender del capítulo 8 en adelante es que lo que había que restaurar principalmente era la relación con Dios. Es entonces hoy cuando en el capítulo 8 veremos cuál es el instrumento más importante para empezar a restaurar una relación con Dios. Y es la palabra de Dios.
Es la palabra de Dios. El pueblo solo puede dejar de pecar si conoce lo que es pecado. El pueblo solo puede hacer lo que agrada a Dios si conoce lo que agrada a Dios. ¿Cuántas personas pueden estar yendo a iglesias o algo que se llame iglesia donde no reciben la pura palabra de Dios y están pecando contra Dios y ni lo saben? ¿Cuántas personas están yendo detrás de hombres que no son pastores? ¿Y cómo no saben que no son pastores? Porque al no leer la palabra que dice lo que es un pastor, ellos van detrás de hombres a los que llaman pastores, pero no lo son. Y hay gente que está en lugares que llaman iglesia, pero no son iglesia, porque lo que define la iglesia es la palabra de Dios. Por eso vamos a empezar los martes al regreso del viaje de México, Primera de Timoteo. ¿Por qué? Primera de Timoteo es una carta donde Pablo manda a Timoteo a arreglar unas cosas en una iglesia y le dice, mira, te mando esta carta con un propósito, para que sepas cómo debes conducirte en la iglesia. Y le da instrucciones de cómo deben ser los pastores, de cómo debe ser el culto, de cómo debe ser la actitud de los creyentes en el culto. Le da muchas instrucciones. ¿Y sabe lo que le está diciendo Pablo? Timoteo, es la iglesia de Dios y las cosas funcionan a la manera de Dios. Así que la iglesia tiene que ser así, se tiene que predicar de esta manera, cantar de esta manera, actuar de esta manera, porque esto no es la visión de cada uno, es la visión de Dios. Y hay gente que está en iglesias que no son iglesia, con pastores que no son pastores, viviendo vidas desordenadas, viviendo vidas que ofenden a Dios, y muchos no son conscientes de ello, de que están mal con Dios y piensan que están bien, porque no están puestos delante de la palabra. Hay personas que llegan a esta congregación y para la gloria de Dios lo digo y nos enseñan cómo están empezando en su familia, por ejemplo, a tomar los roles, el hombre como cabeza, la mujer como ayuda, porque se han pasado tiempo yendo a la iglesia, pero la mujer era la que mandaba, el hombre no hacía nada y de golpe llegan, son expuestos delante de la palabra que dice que el hombre es cabeza del hogar, que debe ser el guía espiritual, que debe ser el proveedor, que la mujer es ayuda idónea, que se debe sujetar al marido y se quedan como, mi casa no funciona así. Y han creído toda la vida que eran buenos creyentes, agradando a Dios. Algunos hasta servían en su iglesia con una casa que no estaba alineada con la palabra. Y por eso hoy Nehemías va a hacer esto. Si queremos arreglar ahora nuestra parte espiritual, si queremos restaurar nuestra relación con Dios, debemos volver a poner en la parte más elevada de la ciudad una cosa: la palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando nosotros estudiamos sobre la Reforma protestante, una de las cosas que hizo la Reforma, y quizá fue un tanto simbólico, pero tenía un mensaje, es poner en el centro de la iglesia el púlpito. Si te das cuenta y tú ves la sala de culto, lo que está en el centro, así, en el medio de la gente, en una parte céntrica, es el púlpito. Y lo que está más elevado es el púlpito. La Reforma, si vas a iglesias antiguas reformadas, te darás cuenta que tenían hasta escaleras y una especie de balconcito desde el que predicaban. Los hombres estaban abajo y la palabra de Dios estaba arriba, porque le querían decir al pueblo que lo que mandaba en la iglesia era la palabra, que la autoridad de la iglesia era la palabra y que lo que definía la iglesia era la palabra. Hoy hemos cambiado, ahora los púlpitos ya son como un taburete, lo pones al lado, la gente ya va andando por ahí, ya es más un show, un programa de televisión, un showman hablando con la gente, ya no tiene cara de iglesia, ya no tiene cara de púlpito, ya apenas se usan Biblias en papel. Estamos todavía desplazando eso y puede ser que, pastor, no es necesario para dar un buen mensaje tener un púlpito. Sí, es simplemente una manera de decirle al mundo algo visualmente. Pero usualmente las iglesias que retiran el púlpito, que lo ponen a un ladito, te darás cuenta que predican 20 minutos, 30 minutos, mensajes que no confrontan, mensajes que no hablan de pecado. Pero hermanos, nosotros debemos entender que si queremos que la iglesia sea del agrado de Dios, lo que debe estar elevado en este lugar y debe definir todo en esta iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y para los que son de la casa y para los que están llegando, esto es lo que van a ver siempre. Palabra de Dios los martes, palabra de Dios los jueves, palabra de Dios los domingos. Nuestra iglesia no tiene teatro, ya se lo voy diciendo a los nuevos. No tenemos grupo de danza, no tenemos el ministerio de las panderistas, no tenemos el grupo de teatro, no tenemos mimo, ni payasos para los niños, lo siento papás. No tenemos luces de colores, ni humo al lado del altar. No tenemos grandes pantallas llamativas.
No tenemos cosas atractivas, ni actividades con globos, ni juegos de agua. No tenemos gincanas para los chicos, ni cosas entretenidas. No hacemos karaoke los viernes por la noche con canciones mundanas, pero le ponemos letra cristiana para que los jóvenes se sientan bien. Tenemos palabra, oración y alabanza. Si alguien busca otra cosa, no lo va a encontrar. Si alguien espera que dentro de 5 años montemos el grupo de teatro, no lo va a encontrar. Si alguien espera que a lo mejor en 3 años, bueno, igual no tienen ministerio de danza porque nadie sabe bailar bien aquí, pero yo he bailado mucho, yo soy coreógrafo y yo vengo aquí a enseñarles que se puede adorar a Dios con la danza aquí en medio, que a las chicas les pones una túnica blanca, una banda aquí, les das un palito con una cuerda y pueden hacer cosas muy bonitas. No lo va a encontrar. Porque a no ser que yo encuentre en la Biblia que me diga, haz teatro, haz mimo. Yo no tengo nada en contra del teatro, Yo cuando veo las obras, El Rey León, pero cada cosa en su sitio. El teatro es el teatro y el culto es el culto. El circo es el circo y el culto es el culto. El payaso tiene su lugar y el predicador tiene su lugar. Pero no podemos traer el circo a la iglesia. Y no podemos traer el teatro a la iglesia. Porque esas cosas no fueron hechas para edificar, fueron hechas para entretener. Y la gente está queriendo traerlas a la iglesia para entretener también. No, la gente necesita escuchar a Dios. Necesita escuchar. Ya escuchamos muchas cosas toda la semana. Escuchamos las noticias, la radio, escuchamos a los vecinos, a los padres, a los jefes, a los profesores, a la escuela. Escuchamos los pensamientos de este mundo. Necesitamos contrarrestar todas esas voces con una voz más fuerte, y es la voz de Dios. Y por eso necesitamos ir a la iglesia regularmente, juntarnos con hermanos para escuchar la voz que necesitamos, la voz del Señor. Y es lo que va a hacer Nehemías hoy. Así que hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, pero sobre todo de la actitud que tenemos que tener ante la palabra de Dios. Así que este sermón va para muchos de ustedes, para que entiendan que cuando ustedes se ponen delante de la palabra de Dios, tienen que tener una actitud diferente a cuando van a ver la tele, a cuando van a hablar con un amigo. Es Dios quien va a hablar con ustedes. Y vamos a ver en este texto de hoy cómo actuaba la gente cuando se abría la Biblia. Porque una de las cosas que hemos perdido más hoy es la reverencia a la palabra de Dios. La gente hoy quiere que se les entretengan porque les aburre escuchar la Biblia. Es así. A ese sermón me parece aburrido. Es que un sermón no te tiene que parecer entretenido. Es que mi meta como predicador no es captar tu atención. Tú debes esforzarte por captar la atención a la palabra. Y así, como los predicadores deben trabajar duro para preparar un sermón bíblico, tú deberías durante la semana trabajar duro para tener el corazón listo para recibir ese sermón. Porque ¿de qué te vale ir a una iglesia donde hay un predicador que te da buena palabra si tú vienes despistado? Si tú vienes mirando al techo. Si estás más pendiente del bebé que se mueve, de la luz que se apaga, de dónde va ese hermano, de quién se levanta. ¿De qué te vale salir de una iglesia que dices, me voy porque no había palabra, y cuando te dan palabra, la desprecias? Es tan importante la predicación como el oído que escucha la predicación. Es tan importante el cómo se predica, el cómo se escucha. Y hoy vamos a hablar de eso. Así que vamos a empezar con Nehemías 8, el versículo 1, y lo primero que vamos a ver es que el pueblo se reunía como un solo hombre. Mira qué interesante. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Que el Señor había dado a Israel. Y mira la primera frase. Se reunió todo el pueblo como un solo. Voy a decir algo y que nadie se me escandalice. Nadie iba a la iglesia. Nadie iba a escuchar la palabra esperando recaditos personales. Nadie iba a ver qué me dice a mí hoy el predicador. Esperando que acabe el culto para que llegue el Juan Manuel, bájenme las luces, pónganse en el piano, tú varón. Así dice el Señor. Hermana, Dios me ha mostrado. La gente no iba buscando recados personales, se ponían delante de la Biblia como un solo hombre. Dios no iba a hablar a una persona del culto. Imagínate que has venido de tu casa y a ver si hoy me toca. Que Dios me hable hoy.
Ah, mira, hoy habló solo a Johnny, hoy habló solo a André, hoy ha hablado a Rubén, hoy Dios no me habló hoy. No, Dios habla a su pueblo. Dios habla a su pueblo. Su pueblo se reunía como un solo hombre para preguntar, Señor, ¿qué tienes para nosotros? ¿Qué tienes para nosotros? Porque no tenían la idea de que yo voy a darle mi culto independiente y me voy a mi casa. Ellos eran un pueblo, una iglesia, una asamblea, una nación, un remanente. Y eso se está perdiendo en la iglesia. La gente va a la iglesia a darle su propio culto con un corazón individualista. Yo voy a edificarme yo, a recibir yo, a que Dios me hable a mí, a llevármelo a mi casa y a tener mi relación y mi comunión con Dios. El resto cada uno lo suyo, pero eso no es bíblico. Venimos a que Dios nos hable. La serie de Nehemías no es para ti, es para nosotros. Es para nuestra iglesia. Es porque necesitamos reedificarnos nosotros, no solo tú. Igual tú unas áreas, yo otras, pero como iglesia, Dios nos habla como pueblo. Hermano, eres parte de una iglesia, y si eres miembro de una iglesia más, tu compromiso no es tu vida con Dios, es nuestra vida con Dios. No es lo que yo voy a hacer para Dios, es lo que vamos a hacer para Dios. Una iglesia en una ciudad es el instrumento para que Dios sea glorificado, para alcanzar a los pecadores, para cumplir la gran comisión, y Dios te lleva a ese lugar para que juntos veamos cómo lo podemos hacer. No cómo lo puedes hacer tú, sino juntos. Y por eso nos ponemos cada semana como un solo hombre delante de Dios para que Dios nos instruya como iglesia y nos diga qué quiere de nosotros. El pueblo iba como un solo hombre en la plaza, estaban reunidos delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. No era el libro de los testimonios personales, no era el libro donde cada uno iba a contar su historia, no era el libro, era el libro de la ley. La gente quería la ley de Dios. Y hoy la ley es una palabra que a la gente le hace como, les cuece. Hoy solo escucho a la gente decir, ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y yo les pregunto, ¿conoces la ley? No, pero ya no estamos en la ley, estamos en la gracia. Y digo, ¿y qué significa eso? Si tú eres de los que piensan que estamos en la ley y no estamos en la gracia, te digo algo, tienes toda la razón. Pero una cosa más importante, ¿qué significa? Porque si estar en la gracia significa despreciar la ley, no has entendido absolutamente nada. Porque es la gracia y estar en la gracia lo que nos hace mirar la ley y en vez de verla como un peso, verla como un deleite. ¿O no decía el salmista, en tu ley está mi delicia? En tu ley medito de día y de noche. Tu ley es para mí como miel a mis labios. Él no decía la ley es pesada, es un yugo. No, porque cuando uno ya amaba a Dios sobre todas las cosas, la voluntad de Dios le parecía agradable. La ley le pesa a los que están en la carne y viven pecando. Pero a los que están en el Espíritu, la ley es nuestra brújula. Es la que nos enseña los principios morales de Dios, los valores de Dios, la voluntad de Dios. Es la que marca nuestra vida, conduce nuestros pasos. Estar en la gracia y no en la ley significa que somos salvos por gracia, que vivimos en el Espíritu, pero vivimos para obedecer los mandamientos de Dios. ¿O no dijo Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos? Y Él dijo una cosa bonita, y mi yugo no es pesado. Porque cuando hay amor, servir no pesa. Cuando hay amor, obedecer no pesa. Cuando amas a tu esposa, atenderla no cuesta. Cuando amas a tu marido, servirlo no cuesta. Porque el amor mueve el corazón al servicio. Y tú te gozas pudiendo agradar a aquel a quien amas. Si amas a Dios y sabes que lo que más le agrada es obedecer su ley, con gusto lo harás. Porque quieres complacer a tu Señor. Mira por ejemplo lo que dice Segunda de Reyes 23:2. Y subió el rey a la casa del Señor y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó en su presencia todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado en la casa del Señor. ¿Cuánta gente fue a ponerse delante de la palabra de Dios?
todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, todos escucharon las palabras del libro, todos escucharon las palabras del pacto. Hermano, para nosotros venir aquí es un deleite cada domingo. Para nosotros no es un sacrificio, es el día donde nos reunimos todos, porque entre semana trabajamos, entre semana a veces es complicado y aún así hacemos el esfuerzo de venir entre semana también a ponernos ante la ley. Pero el domingo, que es el día que normalmente la gente no trabaja, si viene familia puede esperar, si hay un cumpleaños puede esperar, si hay una salida pues vamos a la 1, si hay una cosa pues nos vemos a las 2, pero hoy es el día en que todo el pueblo, toda la nación, todo el remanente, todo el pueblo redimido, vamos a ver qué Dios tiene para decirnos en su palabra. Hermano, desde la mañana tu corazón debería palpitar de alegría diciendo, hoy Dios me va a hablar. Hoy Dios me va a hablar. Porque sí, tú lees la Biblia, tú lees las Escrituras. Esa gente también podía leer la palabra del Señor a veces, podía tener acceso, la comentaban entre ellos, la compartían entre ellos. Pero llegaba el día en que directamente había un predicador, había una lectura, había una explicación, había una exposición y era wow, prepara el corazón que hoy Dios va a hablar con nosotros. Ellos no necesitaban que viniera alguien que se llamara profeta a traer un recado de Dios, porque ellos sabían que si la Biblia se hablaba, eso era Dios hablando. Recuerda una cosa, cada vez que venga un hombre y te diga que tengo algo de parte de Dios, puedes dudar, porque ¿cómo te prueba que viene de Dios? Pero cada vez que alguien te lea la Biblia, no hay duda que viene de Dios. Hermano, yo puedo decirte, varón, así dice el Señor, porque te estoy hablando de la Biblia, y así dice el Señor. Yo no tengo duda. De todo hombre que diga que te trae algo de Dios puedes dudar, pero la Biblia es la palabra profética más segura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y si sale de aquí, Dios está hablando. Y si estamos leyendo la Biblia, hoy Dios te está hablando. Otra cosa es si tú estás escuchando. Y ahora algo interesante en este primer versículo también, y es que pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley. ¿A quién le pidieron que trajera el libro? A un escriba llamado Esdras. ¿Por qué? Porque a la hora de exponer la palabra de Dios, debe ser una persona cualificada. No le pidieron a cualquier hermano que leyera y explicara el libro. No le pidieron a cualquier hermano que viera el sermón de ese día. Se lo pidieron al escriba Esdras. Y mira qué dice Esdras, capítulo 7 y el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia. Y mira qué era. Y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado. El rey le concedió todo lo que pedía, porque la mano de su Señor, Dios, estaba sobre él. ¿A quién pusieron a leer la palabra, a exponer la palabra y a enseñar la palabra? A Esdras. Y el libro de Esdras dice que él era experto. Hoy podemos usar otras palabras. Erudito, un maestro. Entonces no era cualquier persona. Imagínate que leen y alguien pregunta, ¿y eso qué significa? Bueno, no sé, yo lo leo y aquí cada uno lo interpreta a su manera. Es como esa gente que lee la Biblia en casa con los hermanos y empiezan a preguntar, ¿y tú qué interpretas? Y cada uno una cosa. Pues a mí el Señor a mí me dice esto. Y a ti a mí me dice esto. Y a ti a mí me dice esto. Pues nada, ya tenemos 3 religiones nuevas. Porque cada uno con la Biblia tiene su propia interpretación. Hermanos, si yo voy y le digo a mi esposa Clisia, ve a Fer y dile esto. Yo no espero que cuando Clisia le diga lo que yo le he dicho a Fer, Fer interprete lo que quiera. Yo le he dicho a Clisia, ve y dile a Fer esto con la intención de que Fer entienda lo que yo quiero decir, no lo que él va a entender. Cuando Dios da su palabra, no es con la intención de que cada uno la interprete como le dé la real gana. Cuando Dios da su palabra es porque Él quiere decir algo. Y nuestra tarea no es preguntar qué interpreto yo. Nuestra tarea es preguntar qué quiere decir el Señor. Y por eso, para enseñar la palabra, pusieron a Esdras, que dicen que era experto en la ley. La conocía, la había desmenuzado, vivía para entenderla, vivía para estudiarla, vivía para conocerla y poder explicarla.
Y por eso en la iglesia, como dice 1 Timoteo 3:2, necesitamos esto. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario. Todo eso es genial, pero no puede dejar de ser apto para enseñar. ¿Por qué? Así como necesitaban a un experto en la ley para enseñar la ley, necesitamos a hombres preparados en la palabra para enseñar la palabra. Sí, los pastores no saben todo. Obviamente en aquel tiempo tenían una ventaja, tenían muchos menos libros que nosotros. Esdras era experto en la ley. Cuando nosotros leemos la ley en las Escrituras suele mencionarse 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, el Pentateuco. Pero nosotros además tenemos los libros históricos, los libros proféticos, los libros poéticos, sapienciales, el Nuevo Testamento, tenemos Apocalipsis, tenemos todo ahí. Ahora hay mucho trabajo. Y sí, puede ser que en algo no seamos tan expertos, porque tenemos toda la vida para seguir estudiando, pero no podemos ser indoctos, no podemos ser personas que desconocen las Escrituras. Yo escucho hombres en púlpitos a veces que solo predican de una cosa porque no saben más. Que siempre es la misma historia, siempre el mismo testimonio, siempre el mismo ejemplo, siempre la mujer del flujo de sangre, o siempre el hijo pródigo, siempre el buen samaritano, siempre alguna historia que dé algún buen valor, de que te portes bien, seas buena gente y quieras a las personas. Pero nunca se meten en libros para analizar poco a poco. Hermano, desde que llegaste a Caminando por Fe, algunos de vosotros habéis estudiado a fondo ya libros de la Biblia completos y eso no lo habíais hecho jamás. En este último año hemos terminado Hebreos, un libro muy profundo. Hemos visto Santiago, hemos acabado las cartas de Juan, estamos acabando Ruth, hemos hecho Jonás, hemos hecho Oseas, hemos hecho Habacuc. Hay gente que ha leído libros a fondo, que los había leído por encima y sí los había leído. Y un pastor debe estar preparado porque, es que este libro es complicado, voy a hacer otro más fácil. Hermano, yo puedo intentar evitarlo, pero tarde o temprano voy a tener que pasar por Apocalipsis, tarde o temprano voy a tener que pasar por las profecías de Daniel, tarde o temprano me voy a tener que ir a la ley y ponernos el Levítico y ver ley y ver cómo lo traigo a la iglesia. Y eso requiere gente preparada. La palabra es el instrumento principal para restaurar al pueblo, pero necesita gente preparada para enseñarla. No hay nada más triste que ir a una iglesia y empezar a ver un sermón y pensar, se perdió. Leyó un texto, empezó a irse para la derecha y ya no vuelve. Ya no vuelve. Empezó leyendo un versículo y ahora nos está hablando de que va a llover y no tiene nada que ver. ¿No te ha pasado ir a un culto que tú dices, pero cómo hemos llegado aquí? Si el texto era el del buen samaritano, ¿qué estamos haciendo ahora con María? O con no sé qué, o con los tiempos finales, o con el diezmo, porque empiezan predicando del buen samaritano y acaban en el diezmo. Empiezan predicando de la resurrección de Lázaro y acaban en el diezmo. Empiezan predicando de los 10 mandamientos y acaban en el diezmo. Yo no sé cómo lo hace, pero al final saben dar. Esa gente es experta en el libro del diezmo. Porque son capaces de coger cualquier versículo de la Biblia y llegar a decirte, así que hoy, hermano, coge tu sobre, haz un pacto con el Señor. Y tú dices, ¿cómo hemos llegado aquí? Si estábamos hablando de la cruz. ¿Cómo hemos llegado al sobre? De la cruz al sobre. Eso solo un erudito lo puede hacer. Ni yo a veces me sorprendo y digo, son fantásticos. Ni yo llegaría allí. Pero no, hermano, necesitamos gente preparada. Si hoy nos dicen que se va a hablar, mira, lo interesante de un sermón es que tú salgas hoy de aquí y te pregunten, ¿de qué se habló hoy? Y puedas decirlo. No, se leyeron muchas cosas, sí, pero ¿cuál es el tema? Y puedas decirlo. Mira, hoy nos han hablado de la palabra de Dios, hoy nos han hablado de cómo estar ante la palabra de Dios, hoy nos han hablado de la importancia de restaurar nuestras vidas, pero que tengas algo que decir. No, bueno, estuvo bien, se leyeron muchos textos, pero de muchos temas, habló de muchos temas. No, por eso necesitamos gente preparada. Y ahora que ponemos al hombre preparado, ahora que le damos el libro, ahora que lo va a abrir, ahora que lo va a leer, ahora les toca a ustedes. Imagínense que traemos aquí a un hombre preparado, hemos invitado a Sugel Michelén,
ha sacado su Biblia, va a leer la Biblia, pero ahora nos toca a nosotros escuchar. Porque de qué vale que el hermano Michelén o el pastor Núñez o el hermano, no sé, Paul Washer o quien sea, vaya a predicar y nosotros no hagamos caso a la predicación. Ahora vamos a ver actitudes ante la palabra de Dios. Versículos 2 y 3. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían, en el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Yo quiero hablar de 3 puntos en estos 2 versículos. Punto número 1, ¿quién estaba delante del libro? ¿Quién estaba delante del libro? Y espero que hoy no tiremos piedras a la escuela infantil, pero ¿quién estaba delante del libro? Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Porque cuando éramos chiquititos, y nosotros, los que a lo mejor habéis venido de un trasfondo católico, si había que ir a misa, no sé en vuestros países, pero aquí no había escuela infantil. Te comías la misa. Tenías 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 8 años, te comías la misa. Y no había grandes alabanzas. No sé en vuestros países, pero en nuestras iglesias católicas de aquí del barrio no había guitarra. Eso era como puro canto gregoriano. Y tú, wow. El cura no era un Juan Manuel que se le hinchaba la vena, porque el cura era, bueno, leamos el Santo Evangelio de Juan. Y luego salía una señora que hacía otra lectura. Era difícil. Eso sí que era difícil de tírate agua, un abanico, echarme algo, porque me duermo. No era yo no sé, igual en vuestras países la Iglesia Católica era más carismática y yo sé que ahora se está modernizando para hacer la competencia a la evangélica, pero yo ya he visto iglesias católicas hasta donde oran y la gente se cae. Esto ya no tiene límites. Pero la realidad, hermano, no había entretenimiento, no había grupo de danza, no había teatro, no había el predicador más avivado de la nación, no había un grupo de alabanza con batería. Pero hermano, no había escuela infantil. No había nadie, yo no he visto a nadie en la misa con cuadernito y colores para que el niño pinte durante la misa. Y hay de ti si te movías, que te daban un pellizco por debajo, que solo lo veías tú y el cura por la cara que ponían. El cura, ese niño se llevó un pellizco. Y no eran las sillas más cómodas, que te ponían unos bancos de madera que ni cojín le ponían. Y para orar tenían una cosa de madera que digo, anda, complícame más la oración. Si ya a veces cuesta orar, encima con ese respaldo para las rodillas de madera. Pero si esto parece un castigo, esto es penitencia obligatoria. No había nada que pudiera entretener a una persona y los niños estaban aguantando la misa. Y yo no sé, pero no recuerdo una vez donde alguien se levantara al baño durante la misa. Yo es que no lo recuerdo. Pero es que si tú vas a una sinagoga, no vas a ver gente ir al baño. Si tú vas a una mezquita, no vas a ver gente ir al baño. Lo siento y que Dios me perdone si me equivoco, pero la iglesia evangélica se ha vuelto el circo de las religiones y la irreverencia de todo lo que dice creer en Dios. Nos hemos puesto el título de somos la verdad y nos portamos como si fuéramos la mentira. Porque te vas a otros sitios y dices, mira, lo que predican es la mentira, pero qué solemnidad, parece que realmente aquí se respeta a Dios. Y vas a iglesias evangélicas con el cartel de nosotros somos la religión verdadera, y tú dices, pero si esto parece un circo. La escuela infantil es el resultado de padres que no saben dominar a sus hijos, que tienen niños maleducados porque no los han sabido hacer que se comporten en una sala en ambientes serios. Yo no creo que tu hijo en su cole, en P3, P4 y P5, esté todo el día subiéndose por las mesas levantado en la silla. Porque seguramente doña María o doña Marta les han enseñado que durante la clase callados y luego tienen recreo. ¿Y por qué tu hijo no puede aguantar una horita aquí el sermón y luego ya se come un helado y luego ya juega en la calle?
Porque los traéis entre semana y los ponéis a pintar, los traéis entre semana y los queréis distraer para que no molesten. Pero yo ahora te pregunto una cosa. Cuando yo escucho a los niños pequeños, se saben con 3 y 4 años de memoria las canciones de la serie que ven todos los días. Se saben de memoria canciones con la tabla de multiplicar, canciones del abecedario. Ya saben algunas palabras de inglés, pero no saben nada de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el colegio sabe que no son tontos. El mundo sabe que no son tontos. ¿Tú quieres que tu hijo aprenda a tocar la guitarra? Apúntalo con 5 años. ¿Tú quieres que tu hijo aprenda inglés? Apúntalo con 5 años. ¿Tú sabes la diferencia de aprender inglés desde los 5 a empezar a aprender inglés con 30? Son esponjas. ¿Sabes cuánto es el mejor momento para que tu hijo se ponga delante de la palabra de Dios? Es ahora. Ahora no es tiempo de jugar, no es tiempo de pintar, no es tiempo de ver dibujos. Es tiempo de que tu hijo esté aquí. Y si está despistado, ayúdale a estar atento. Y si juega, ayúdale a respetar. Y aunque parezca despistado, a veces hay niños que salen, se giran de golpe y le dicen a papá, papá, eso está mal porque el pastor dijo. Y tú, ¿qué ha pasado aquí? ¿Pero tú qué hacías en esa sala? El pastor lo dijo, papá, dijo que no se podía hablar así a mamá. Hay que llevarlo a la escuelita. No puede estar en la sala de culto. No son tontos. Tú estás creyendo que tu hijo es incapaz de escuchar la palabra de Dios. Y tú estás siendo una piedra de tropiezo en que tu hijo conozca más a Dios. Porque en casa esta tarde no se la vas a leer tú y lo sabes. Vais a jugar, vais a comer, va a ver la tele y se va a entretener. Hoy era el momento y ahora era el momento. Y tú creías que era tonto, pequeño y demasiado pequeño. Pero ¿quién estaba ante la palabra de Dios? Hombres, mujeres y todos los que podían entender. Obviamente los bebés no pueden entender. Obviamente Ainara, Alma Celeste, Mateo, no pueden, no, porque no entienden ni a sus padres. No tienen capacidad de razonar. Ellos están aprendiendo por gestos, por mirada, por el tono de la voz de sus padres. Ya saben, enfado, alegría, pero no tienen capacidad de entender. Pero hermano, los otros sí. ¿Crees que de 3 a 10 años no pueden entender? 10 años, 9 años, 8 años, que ya deben saber hablar, escribir, multiplicar algo y sumar. Pueden estar escuchando la palabra de Dios. La pregunta es, ¿puedes tú enseñar a tu hijo a que esté callado ante la palabra de Dios? Porque el problema no es tu hijo. El problema eres tú. Padres, sean buenos padres. No lo estoy diciendo con ira ni con enfado, lo estoy diciendo para que sean conscientes de que su hijo necesita más de la palabra, porque hoy no la va a escuchar, pero el lunes tienen cole y van a escuchar sus ideologías y sus cosas y las van a aprender, porque saben que no son tontos y por eso desde pequeño les dan sus pensamientos, su adoctrinamiento y sus cosas para infectar su mente desde pequeños. Porque es ahora cuando sus hijos están criando valores, es ahora cuando el carácter se está desarrollando, es ahora cuando la personalidad se está formando y necesitamos formarlos a la luz de la palabra, no a la luz de los valores de este mundo. Niños no están aquí escuchando la palabra, pero los ves con el móvil y saben funcionar el teléfono mejor que tú y que yo. No son tontos y ellos lo sabían. Nuestros niños necesitan oír la palabra de Dios. Los niños necesitan la ley también. Mira Deuteronomio 6:7. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. O sea, tú no le enseñas la ley de Dios a tu hijo en casa. ¿Por qué? Porque es muy pequeño. Espero, papás, que no cometan el gran error de comprar solo una Biblia de esas de dibujitos para niños y creer que eso es lo que tu hijo necesita. No, mira lo que tenían que enseñar los padres. Este era el mandamiento más sagrado de un padre. ¿Qué es lo más importante para un padre creyente? Enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Matemáticas será el cole, geografía será el cole, historia será el cole. Pero yo le enseñaré la palabra de Dios. ¿Desde cuándo? Desde que pueda entender. Desde que pueda entender, ya entiende sus dibujos, ya sabe decir Messi, ya sabe decir Neymar, ya sabe decir papá, mamá, pues ya aprenderá a decir Jesús, gloria a Dios y aleluya. Ojalá un día en medio de esta sala suene un aleluya con voz pequeñita de aleluya, de un niño de 8 años que entienda y un día nos sorprenda con un amén. Y aplaudiremos a esos padres si aparecen. La ley es para los niños. Segunda cosa, el segundo punto de estos 2 versículos. Mira qué dice.
y leyó en el libro frente a la plaza que estaba de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el medio. Y ojo que hay gente que ya está mirando cuánto queda para acabar. Número 1, malos padres que no saben que sus hijos estén ante la ley. Número 2, un pueblo seco por la palabra que ya no tiene hambre y se aburre. Pues si estuviéramos aquí dándole la danza, tuviéramos un escenario, un grupo de alabanza que te montara un concierto, lo estarías pasando pipa, bailando entre vosotros, pero os toca escuchar y yo ya he dejado los estudios, pastor, yo no me gusta el cole, no me gusta la universidad. Así está la iglesia. ¿Cuánto se leyó el libro? 10 minutos. Le dijeron a Esdras, toma, pero Esdras, 40 minutos, que después de 40 la gente ya no retiene. Esdras abrió ese libro y habló desde el amanecer. Yo no sé, hermanos, ¿cuánto es el amanecer? ¿Qué hora es eso? 6 de la mañana, ¿ok? Pongámosle 7, venga, tolerancia. Hasta ¿qué es el mediodía? No era un culto animado y era leer el libro. Era leer el libro. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. ¿Cuánto dura el culto en tu iglesia? 2 horas. 2 horas. ¿Cuánto duró ese culto? 6 horas. Y no me dice que hubo alabanza, No me dice que hubo nada más que leer el libro. Porque tú sabes lo que había en ese momento. Hambre por la palabra de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 7. Y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Hermanos, hubo un día que a Pablo se le durmió un chiquillo en una ventana y se mató. El sermón tuvo que durar bastante. A mí ya se me han dormido, pero gracias a Dios no en la ventana, se me duermen en la sala. Buena señal. Yo siempre le digo a mis amigos pastores, si se te duermen en el culto es buena señal. Es buena señal. Porque si se lo durmieron a Pablo tiene que significar algo bueno. La diferencia es que él lo resucitó. Como se me mate uno, yo ya lo dan por perdido. Hasta la medianoche. ¿Significa eso que todos los cultos duraban hasta la medianoche? Claro que no. ¿Significa que todas las veces que leían el libro eran 6 horas? Claro que no. ¿Significa que todos los días llegaba hasta la gente a dormirse? Claro que no. Obviamente no. Eso no lo puedo tomar como base y decir, a partir de ahora vamos a alargar los cultos de 10 a 4 de la tarde. Claro que no. Pero eso nos enseña algo. Habían días especiales. Porque Pablo iba a irse, ¿no? Pablo ya iba a partir. Era como el último sermón que les iba a dar. ¿Y qué quería la gente? ¿Aprovecharlo hasta el final? Yo no sé si Pablo vuelve. Y es Pablo, sí, nosotros hablaremos, tendremos nuestros predicadores, pero está Pablo. Y yo quiero aprovechar a Pablo. Pablo, como te vas mañana, dale. Pero hermanos, no están cansados, Pablo habla. Si es que te vas mañana, habla. Cuando nosotros viajamos a predicar a otras iglesias, esa es la sensación que tiene uno al llegar. Uno se siente como que ningún profeta tiene honra en su propia casa. Porque como uno se acostumbra al predicador de siempre, ya es como... Hermano, por ejemplo, nosotros ahora que vamos a México, el corazón de personas ya nos escriben deseando estar. ¿Y tú cómo crees que van a llevar al culto y a la conferencia que se ha organizado? Van a llegar ilusionados, como contentos y felices, como yo cuando viene alguien de fuera y viene, no sé, han invitado en esa iglesia a su gel y voy y digo, y no me preocupa lo que dure el culto, porque no sé cuánto más voy a tener la oportunidad de disfrutar esa buena enseñanza, porque son hombres preparados, son hombres expertos y yo quiero alimentarme. Hermano, tenían hambre de palabra. Iban a escuchar a Juan Bautista al desierto. Había hambre de palabra. Y claro que hay que ser coherente y decir, no vamos a hacer un culto de 4, 5, 6 horas. Pero tú no has tenido un culto el lunes ni el miércoles. No has tenido a un predicador que ha estudiado y se ha preparado para instruirte en la ley toda la semana a lo mejor. Puedes haber visto algo en YouTube, puedes haber leído tú tu Biblia, pero hoy es el día en que te has reunido con tu iglesia, en que tu pastor se ha preparado toda una semana para alimentarte y tienes prisa de que acabe. No, pastor, es domingo. Si hoy se come a las 3, se come a las 3. O sea, nadie está yendo al trabajo ahora. Nadie tiene prisa. No nos está cerrando el súper. No, la comida que da igual. Si hoy comemos a las 2, a las 4.
¿Qué más da? Porque hoy es el día de alimentarse, hoy no hay prisa, pastor. Y si hoy tiene que tirarse 10 minutos más, no pasa nada. Queremos palabra. Y la gente que busca otra excusa como es que debe reconocer que tiene un problema en el corazón. Porque quien está disfrutando de la palabra se pasa. Tengo hermanos que te pasa 5 minutos y te dice, pastor, hoy se pasó 5 minutos. Y tengo hermanos que un sermón dura 1 hora y media y te dice, pastor, se me pasó volando. No me di cuenta de que se fue el culto. ¿Por qué si es el mismo mensaje? Lo que importa no es el mensaje era el mismo, pero el corazón era diferente. Unos no están bien con Dios y se les hace largo escucharle. Y otros tienen hambre de Dios y les da igual si un día el culto dura hasta la medianoche. Hoy tienes prisa para irte, pero el día de los bautismos, la gente estaba dándole la guitarrita y cantando hasta las 12 y 1 de la noche. Porque lo que te divierte está bien. Pero ¿esto a ti te aburre? ¿Porque tienes planes? No, hermano, tienes que preguntarte por qué esto se te hace largo, pero tirarte hasta la 1 de la mañana. Yo no digo que estuvo mal. Si es que para mí es eso, hoy es un día especial, hoy cantemos hasta la 1, cantemos hasta las 2, ya mañana nos despertamos a las 10 o a las 11, lo que haga falta. Pero también hoy es un día especial, que Dios hable lo que tenga que hablar, que Dios diga lo que tenga que decir, que el pastor no mire que le quedan 2 puntos, cuarto de hora, bueno hermano, venga corriendo, yo quiero que lo explique bien, yo quiero que se tome su tiempo, yo quiero que me instruya, yo quiero alimentarme. No, es como cuando vas a un restaurante y el camarero ya está, no, me falta un poco. Y lo ves ahí como con ganas de quitarte los platos, pasar al segundo, que vienen otros clientes. Agobia comer así. Y yo me agobia predicar y decir, voy por la página 1, tengo 7 y me queda media hora. Pero imagínate qué agobio me entra aquí. Es como... Y empiezo a pensar yo, ¿y qué parte les quito? ¿De dónde les recorto? ¿Cuál es menos importante si todo es palabra de Dios? Así que el primer punto, ¿quién iba ante la ley? Eran hombres, mujeres y quien podía entender. Segundo punto, tenían hambre por la palabra. Que seamos como el salmista en el Salmo 119, en el verso 148. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tú. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, no para jugar a los videojuegos, no para verme 7 capítulos de una serie hasta las 6 de la mañana. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. Para meditar en tu palabra. Y lo último que hemos leído en el versículo 3 decía, y los oídos de todo el pueblo estaban... ¿Cómo estaban, iglesia? A ver si tú también estás así. ¿Cómo estaban? Atentos, atentos. No miraban el reloj porque no tenían. No cogían móvil porque no tenían. No estaban pintando porque no habían colores, bueno, como los que tenemos ahora. Yo creo que deberíamos tirar toda la basura. Vamos a poner un cesto ahí en la entrada a partir del domingo que viene y se van a dejar todos los instrumentos tecnológicos. Se devolverán a la salida. Porque cuando no había distracción. El problema es que estamos llenos de distracciones. Hoy todo distrae. Tele, tablet, móvil. Tenemos pantallas de 7 pulgadas, 10, 11, 20, 15, 50, 70... pero de alguna manera nos van a atontar, desde la pantalla más pequeña a la más grande, pero el mundo quiere atontarnos y lo está consiguiendo. Pero cuando llegamos aquí, solo hay una actitud que podemos tener ante la palabra de Dios. Estar atentos, estar atentos. Hermano, te voy a decir una cosa, Dios habla en esta iglesia cada día, pero tú no escuchas cada día, pero Dios habla cada día a los que escuchan atentamente. Así debemos estar a la palabra. Mira Lucas 10, 41 y 42. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Marta hizo algo malo. Como mujer hizo algo malo. Claro que no. Una mujer que quería atender a sus invitados, ¿no? Tú vas a casa hoy de un hermano y ves a la hermana en la cocina feliz. Toma, pastor, toma, hermano, ¿queréis tomar algo? Es normal, era una actitud bonita, ¿no? Una actitud servicial, una buena, ¿cómo es la palabra? Anfitriona. Pero es que Marta no se había dado cuenta de una cosa, que está bien ser una buena anfitriona, está bien hacer muchas cosas, está bien servir y atender, pero es que Jesús estaba ahí. Jesús estaba hablando.
Y no podía estar poniendo la aspiradora y poniendo el lavavajillas. Es que Jesús estaba hablando. Marta, limpia luego, Marta. Frega luego, Marta. Hazlo luego, hazlo mañana. Pero Jesús está hablando y cuando Jesús habla, el resto tiene que callarse y escuchar. María también lo va a hacer mañana. María te ayuda a limpiar luego, pero mañana María sabe que Jesús no va a estar y Jesús está hablando ahora. Hermano, hay muchas cosas que podemos hacer dentro de un rato, pero ahora tenemos que escuchar la palabra de Dios. Ahora tenemos que escuchar la palabra de Dios. Así que, hermanos, los niños deben estar ante la palabra. Y déjame decirte una cosa, los niños no molestan en el culto. Los niños no incomodan en el culto. Nadie debe mirar a un niño mal porque hace ruido. Hay que ayudarles a que sepan estar. Si los tratamos como una molestia, si los tratamos como un estorbo, si los tratamos como algo que incomoda, no, hay que saber educarles. Seguro que si los metemos aquí en la sala y empezamos a tener paciencia con ellos y a enseñarles, llegará el día que sabrán estar. Pero como no queremos el trabajo pesado, porque pastor nos va a tirar como 2 meses de jaleíto durante el culto, ¿y qué 2 meses si luego conseguimos tener a los pequeños escuchando la palabra de Dios? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿No será bueno que se acaben? ¿Tú te crees que si tus hijos de 7 años no están aquí siempre, no se acaban aprendiendo esas alabanzas? Mejor que tú y que yo. Las memorizan en 2 cultos y tú llevas 2 meses y todavía no te las sabes. Te lo aseguro. Los niños hay que ponerlos ante la palabra de Dios. Número 2, hay que tener hambre de palabra y no prisa porque acabe. Y número 3, hay que estar atentos a la palabra de Dios. Siguiente aspecto nos enseña cuál es el lugar de la palabra de Dios. Versículos 4 y 5 nos dice que el lugar era el más elevado. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera. Mira, qué bonito, me siento como Esdras. Estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esa ocasión. Junto a él, a su derecha, estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Y abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Hermano, en esta iglesia no hacemos nada por casualidad y cuando hacemos la lectura inicial, al abrir el culto, siempre pedimos, iglesia, vamos a ponernos en pie. No hacemos nada por tradición, no hacemos nada por costumbre, todo tiene un porqué. Y es porque esa es la actitud que tenían. Yo puedo estar sentado en el suelo hablando con un amigo, pero va a hablar Dios. Hay que tener respeto, es su palabra. La gente se ponía de pie. Era una señal de reverencia, era una señal de respeto. ¿Te has dado cuenta cuando soldados o un equipo de fútbol suena el himno nacional antes de un partido? ¿Están sentados por el campo? No, hasta las gradas se ponen de pie. Ves a Estados Unidos y ve un partido de béisbol, de la NBA. Cuando suena el himno nacional de los Estados Unidos, todo el mundo de pie. Es una señal de ¿qué? De honra, de respeto, de reverencia, y es la actitud que tomaban al ponerse delante de la palabra de Dios. No significa que cada vez que yo leo un versículo te tienes que levantar y sentar, levantar y sentar, levantar. Va a parecer esto una clase de zumba, pero tiene que haber un respeto. Tiene que haber un respeto a la palabra de Dios. Y lo más interesante aquí era la posición del lugar. Era el lugar más elevado. Esdras estaba a la vista de todo el mundo porque estaba más alto que todo el pueblo. Porque lo más importante de aquí hoy no es quién está aquí, es la Biblia. Hermano, lo que debe estar más alto en la iglesia no es el predicador, es la palabra. Es la palabra. Cuando alguien te pregunte quién es la autoridad de tu iglesia, no digas nunca Marcos y Juanma. Es la palabra. Es la palabra. ¿Por qué en tu iglesia cantan himnos y estas cosas? Que lo dice la palabra. ¿Por qué en tu iglesia no tienen teatro? Porque no lo pone en la palabra. ¿Y por qué en tu iglesia predican mucho? Porque lo dice la palabra. ¿Pero dice que prediquen mucho acaso? Sí, predica a tiempo y fuera de tiempo, insta, corrige, redarguye, exhorta. Sí, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y por qué tu iglesia tanto doctrina?
Sí, es más importante hablar de Jesús, porque la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Timoteo, predica la sana doctrina. Cada vez que alguien te diga, ¿por qué esto? Tú no vas a venir como muchos que vinieron a este lugar diciendo, en mi iglesia, en mi iglesia, en mi iglesia. Espero que llegue un día que cuando la gente venga a decirte, ¿por qué eso en tu iglesia? Tú le digas, porque la Biblia, porque yo no quiero ser otro pastor que te ha cambiado las normas. Mañana te vas a otra y haces las cosas diferentes. Porque vas a ser como una hoja seca llevada por el viento. Yo quiero que nos afirmemos en la palabra y que cuando nos pregunte ¿por qué lo hacéis así? Porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. Porque Caminando por Fe no es la iglesia de Juan Manuel, es la iglesia del Señor y el Señor dice cómo debe ser su iglesia. Y por eso siempre tendremos la palabra en el lugar más elevado. No serán las luces, el entretenimiento, no será el juego ni la diversión, será la santa palabra, porque es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura, toda, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para buena obra. ¿Tú quieres ser un esposo equipado para ser un buen marido? ¿Tú quieres ser una esposa equipada para ser buena mujer? ¿Queréis estar equipados para ser buenos padres? ¿Queréis estar equipados para ser buenos creyentes? Para que el hombre sea equipado necesitamos palabra de Dios. Y necesitamos todo lo que dice. Enseñar, está bien, pero también necesitamos que nos reprenda. Necesitamos que nos corrija, porque no seremos buenos esposos solo si nos enseñan. Hay mucho que corregir, hay mucho que reprender, nos tiene que llamar la atención y esa es la parte que nos duele y por eso buscamos otras iglesias. Nos gusta la parte de aprender, pero no que me corrijan, no que me metan el dedo en la llaga. Yo no voy a la iglesia a que me hagan sentir mal, yo no voy a la iglesia a que me hagan sentir que no soy creyente, yo no voy a la iglesia a que siempre me hablen de pecado. Sí vas a eso. Sí vas a eso, porque tienes que ser más como Jesús. Y para ser como Jesús tenemos que arrancar nuestro orgullo, tenemos que arrancar nuestra soberbia y tenemos que ser mansos y humildes. Para ser como Jesús debemos dejar a un lado la impaciencia y tener más paciencia. Para ser como Jesús tenemos que dejar de gritar tanto y tener un carácter más apacible. Para ser como Jesús tenemos que tener menos rencor y aprender a tener más misericordia. Para ser más como Jesús tenemos que tener menos rabia en el corazón y tener más mansedumbre. Y por eso hay que ponerte el dedo en la cara y decir, hay rencor ahí, hay falta de paciencia, hay orgullo, hay soberbia. Y aquí se te va a decir, me lo digo yo y os lo diré a vosotros, para que juntos crezcamos a la imagen de Jesús. Porque esto no será una iglesia que tendrá 500 personas, miraremos el pecado hacia un lado como si no estuviera y seremos 500 llenos de orgullo, de mal carácter, todos viviendo vidas hipócritas, con matrimonios en casa a punto del divorcio y aquí todos fingiendo que somos santos y nada pasa. Porque yo me niego a hacer mi trabajo de tal manera que 500 lleguen mañana delante de Jesús y digan, Señor, Señor, si a mí me predicó Juan Manuel y yo diga, Señor, es que no quería incomodarlos, es que no quería molestarlos, es que si no se iban a ir, es que si no, no se quedaban. No, yo quiero predicar de tal manera que aunque solo lleguen 50 hacia allá arriba, entren para adelante. Y a mí solo me mire, Señor, y me diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo no busco otra cosa. Hermano, yo quiero ser tu amigo, pero no voy a dejar la verdad a un lado para ser tu amigo. Yo quiero tener buena relación contigo, pero soy tu pastor. Así como un padre quiere una buena relación con su hijo, pero es su padre, yo quiero una buena relación con vosotros, pero soy vuestro pastor. Hay días de tomarse café y hay días de decir, siéntate, no vamos bien. Habrá días yo te abrazaré cuando las cosas se te caigan, pero también te daré una colleja cuando te tuerzas. Mi trabajo son las dos cosas. Y si quieres solo un pastor que solo te adule, te abrace y se ría contigo, este no va a ser el lugar. Y no lo digo con soberbia, lo digo porque amo tu alma y tanto mi alma como la tuya necesitan enseñarse, aprender, pero necesitan ser corregidas. Nos falta mucho para ser como Jesús. Y aunque salgamos de aquí con una puñalada en el corazón cada domingo, esa puñalada es para ser más como Cristo. No es para matarnos, es para restaurarnos. Dolerá, pero el Señor pone la herida y mañana pone la cura. Hermanos, eso es lo que buscamos, que la palabra esté en alto.
Vamos a los versículos 6 al 8 y ahora seguimos con la palabra, que es el tema central de hoy, y vemos esto, interesante, ¿de qué se trata la predicación? ¿Qué es predicar? ¿Has preguntado eso alguna vez? ¿Qué es predicar? Sí, me lo vas a resumir como hablar la palabra de Dios. Pero mira lo que pone aquí, versículos 6 al 8. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén y amén. Cuando se bendice el nombre del Señor, cuando se habla la palabra del Señor, solo hay una cosa que se puede hacer, decir, amén, así sea, sí Señor. Porque es interesante, cuando hoy tú dices, hermano, porque Dios te va a dar victoria, amén. Hermano, porque Dios, todo lo que toque la planta de tu pie será tuyo, amén. Hermano, porque yo veo una bendición llegando a tu vida, amén. Hermano, porque la palabra dice, cri, 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 cri. Falta el grillo ese siempre. La gente hoy solo dice amén a lo que quiere oír. Hay que decir amén a la palabra del Señor. Y te digo una cosa, hermano, Dios tiene para ti algo mucho más grande que lo que tú tienes que oír, que lo que tú quieres oír. Dios tiene para ti lo que tú necesitas oír. Porque hay algo más importante que lo que yo quiero y es lo que yo necesito realmente. Tu hijo puede querer chocolate, pero tú sabes lo que tu hijo necesita. Tu hijo puede querer dejar los estudios, pero tú sabes lo que tu hijo necesita. Hay algo mucho más importante que lo que queremos y es lo que realmente necesitamos. Y Dios lo sabe y por eso muchas veces no te da lo que pides en oración. Porque la oración presenta lo que tú quieres, pero Dios responde con lo que tú realmente necesitas. Y lo que tú necesitas a veces no es la respuesta que tú quieres. ¿Tú has visto cuando tu hijo en el súper te dije, cómprame un huevo Kinder? Y tú, no, porque no vas a tener hambre y vamos a comer ahora. ¿Sabes cómo reacciona tu hijo? Una pataleta, un enfado, un grito, tal. Hay muchos que se ponen así cuando Dios dice, esta es la respuesta. Pero, ¿cómo va a ser buena? Esto no es bueno, esto ni es agradable. No lo vas a entender hoy. Pero un día estarás ahí arriba, con un cuerpo glorificado, una mente glorificada, y vas a entender por qué Dios hizo todo lo que hizo. Lo vas a entender. A la palabra solo se responde con un amén. Y mira qué hacían, mientras alzaban las manos. ¿Qué hicieron? A mí una vez un hermano me preguntó, ojo, bendijo al Señor, es una señal de alabanza, ¿eh? ¿Y qué hizo el pueblo? Amén, así, amén. Una vez un hermano me preguntó, ¿en vuestra iglesia está prohibido levantar las manos? Y yo he dicho, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? Pero es que no lo hacen. Y digo, ya, pero tú me has preguntado si está prohibido. Pero es pecado. Yo aquí veo qué hacían con las manos. Y si la Biblia dice que alzaban las manos, yo no puedo decir que no se pueden alzar las manos. Es más, si tú diriges tu mirada hacia allí a la hora de la alabanza, vas a ver un señorito que normalmente tiene las manos alzadas. Yo no lo prohíbo, pero ahora te voy a decir una cosa. ¿Te has dado cuenta que gente que era un escándalo en sus alabanzas aquí se mantiene así? ¿Por qué? Entonces no era él, era el ambiente. Si cuando el ambiente es ajetreado, tú te ajetreas, y cuando el ambiente es tranquilo, tú te tranquilizas, entonces tú no haces lo que a ti te nace, tú haces lo que el ambiente te dicta. Yo no estoy ahí mirando atrás, ¿será que los otros hermanos tienen las manos levantadas? Yo es que además cuando canto me cuesta no hacer... Pero yo no estoy mirando atrás, es que lo que me gusta de la primera fila es que no estoy pendiente. Y tampoco estoy pendiente si me miran levantar las manos, si se ve feo o se ve bonito. Yo tengo dos cosas que marcan mi culto al Señor. Uno, que lo que haga sea bíblico. Y dos, que no llame la atención hacia mi persona. Porque si mi actitud hace que algo sea escandaloso de manera que todo el mundo me mire, el culto ya empieza a ser yo el centro y no el Señor. Si empiezas a zapatear y hacer un montón de cosas, la gente te va a mirar. Pero si levantas tus manos y exaltas al Señor con el pueblo del Señor, no es nada escandaloso, no es pecado, siéntete con libertad, pero recuerda, el por qué lo haces es lo importante. Si lo haces para que te miren espiritual, no lo hagas. Si lo haces porque te nace, hazlo con libertad. Si en medio del sermón te nace, como el hermano acaba de decir, amén, dilo. Si te nace un gloria a Dios, dilo. Si es por protagonismo y vas a ser de los que en cada frase, amén, gloria a Dios, aleluya, no. Pero si te nace, si se dice algo que es palabra de Dios y te nace, amén, ¿qué tienes de malo, hermano? Eso no está prohibido. El culto no es un corset. Cuidado con poner un corset
que casi no se puede respirar en el culto. Esto da miedo decirlo porque están los inmaduros que ahora se van al desorden. Pero yo no puedo privar por los inmaduros que se van al desorden a los maduros de un culto agradable al Señor. Así que siéntete libre para decir tu amén, siéntete libre para levantar tus manos y si hay algún escandaloso ya me encargaré yo de ir y frenarle y ya está. Pero el culto no debería ser un lugar donde nosotros nos sentamos privados de poder también expresar nuestro gozo al Señor. Porque es un día de regocijo, es un día de regocijo. Todo el pueblo respondió amén mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. Pasaron de levantar las manos a una actitud de adoración, postrados. Y ahí me hace gracia que hoy la gente te dice, ¿dónde dice la Biblia que para orar hay que ponerse de rodillas? ¿Sabes esta gente que te dice, ¿dónde dice la Biblia? Y son los más fríos que hay. Esa gente ni ora. Porque yo puedo orar sentado también. Sí, se puede orar sentado. En la Biblia hay gente que oró sentado, hay gente que oró andando, hay gente que oró de pie. Pero hay una cosa indudable en la Biblia, que la actitud que más se ve delante de la presencia de Dios es postrado. La mujer del frasco de alabastro, a sus pies. La mujer del flujo de sangre, a sus pies. Este pueblo, a sus pies. Juan vio en el Apocalipsis la gloria de Cristo, a sus pies. A mí que nadie me diga que no me puedo arrodillar o, ay, es que no hace falta. No hace falta, claro que no. No hace falta. Pero mi corazón le está diciendo algo al Señor. Señor, yo no me arrodillo delante de mi jefe. Yo no me arrodillo delante de mi esposa. Yo no me arrodillo delante de mis padres. Yo no me arrodillo delante de los hombres, Señor. Pero yo quiero decirte algo, delante de ti mis pies se doblan. Y yo me arrodillo delante del Todopoderoso. Es una manera en que le digo al mundo, ¿por qué te arrodillas? Porque estoy delante de aquel que merece que yo esté arrodillado. Nadie más lo merece, pero él sí es digno. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anán, Pelaías y los levitas. Aprovecho para decir a la gente que se vaya quedando embarazada dentro de poco, pues que tienen una lista aquí, porque siempre está la discusión de cómo llamaremos al niño. Pues aquí hay nombres originales. Otra cosa es que yo, si mañana lo tengo que presentar, pueda pronunciarlo, pero una buena lista. Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Y mira qué hacía. Y leyeron en el libro de la ley. ¿Qué hacían? Traduciéndolo y dándole sentido para que se entendiera la lectura. Cuando nosotros predicamos, la finalidad no es solo hablar la palabra de Dios, la finalidad es que tú la entiendas. ¿Cuántos de vosotros habéis estado aquí en algún estudio bíblico, habéis visto un texto que habíais leído y después del estudio habéis dicho, pero no lo había entendido? Pero no lo había entendido. Porque no es solo leerte y hablarte la palabra. Miren, la predicación es un diálogo, aunque no lo parezca. No es un monólogo, es un diálogo. Porque mientras yo predico me voy viendo las caras y voy viendo más o menos si se va entendiendo lo que digo. Y si noto que alguien está en el aire, a no ser que sea un despistado, pero si es alguien que noto que está atento, pero no está pillando lo que enseño, le doy otra vuelta, y le doy otra vuelta, y doy otro ejemplo, hasta que veo en la cara como, digo, ahora ya puedo pasar al siguiente punto. Porque ¿de qué me vale hablar una hora si tú estás como, no entiendo nada? Yo no necesito predicarte una hora, yo necesito que entiendas. Y por eso hacían eso, ellos exponían la palabra, la traducían y la explicaban para que la gente la pudiera entender. Yo no quiero decir solo, así dice el Señor, vale pastor, así dice el Señor, pero ¿qué quiere decir eso? Entonces mi trabajo es explicarlo. Y una cosa interesante es que la traducían y eso lo hacían por un motivo. ¿De dónde venían todos estos hermanos que estaban ahí ahora? ¿Cuántos años habían estado allí? ¿Lo recuerdan? Unos cuantos, ¿verdad? No eran 10, no eran 20, no eran 30, no eran 40, no eran 50. ¿Qué idioma crees que hablaban esos niños? ¿Qué idioma crees que hablaban muchos adolescentes que estaban ahí? Muchas personas ya tenían otro lenguaje asimilado, otro idioma asimilado y el libro no estaba en el idioma que todo el mundo a lo mejor iba a entender. Y por eso se tenía que traducir. Y yo doy la gloria a Dios por todos esos hombres
que han dado su vida para que hoy tengamos la Biblia en español, para que hoy tengamos la Biblia en inglés, para que tengamos la Biblia en holandés, en alemán, en francés, en portugués. Hermano, lo que tenemos aquí, como hemos nacido y ya lo tenemos, no lo valoramos. Cuando yo fui a Estados Unidos, a Washington, está el Museo de la Biblia. Y la última cosa que se ve en el museo me pareció muy interesante. Es una especie de cúpula abierta que tú te metes y salen todos los idiomas y dialectos del mundo. Idiomas y dialectos. Y no son 20, ni 50. Son un puñado. Y salen español, inglés, árabe, todo. Y en muchos está en verde y tienen una Biblia. Y hay otros en rojo y está hueco. Y te ponen un cartel grande que dice, si sabes el idioma, haznos el favor. Y empieza a traducirla también. Es como que te dan a entender, hay alguien en el mundo que su idioma no tiene la Biblia. Debemos seguir esforzándonos, que así como nosotros lo tenemos en el nuestro, esté en cualquier lenguaje, de cualquier tribu, de cualquier poblado. Porque yo he ido a países a predicar y tú no sabes lo que es ir a Francia, como he ido a ver a nuestros hermanos de Marsella y una frase, traducción, una frase, traducción. Si mi sermón dura 1 hora y me dicen, tienes 1 hora para predicar y te dicen, va con traductor, es decirme, tienes media. Porque yo tengo que reducir la mitad. Es horrible, pero cuando predicas y ya es en tu idioma, es mucho más fácil. Pero aquí lo tenían que traducir porque había muchas personas que habían perdido su lenguaje y el lenguaje en el que estaba escrita la ley. Vamos a ver cosas rápidas de este trozo. La primera, una sola respuesta posible a la palabra de Dios. Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, quien desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo, amén, y alabó el Señor. Cada vez que Dios es bendecido, cada vez que su palabra es proclamada, solo podemos responder de una manera. Amén. Amén. Y la siguiente cosa es la importancia de dar a entender la palabra de Dios. Mira Lucas capítulo 24 y el versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. ¿Y recuerdan a Jesús en el camino de Maús hablando con los discípulos y les explicaba lo que las Escrituras decían de él? ¿Desde dónde? Desde la ley a los profetas. Hermano, ¿cuántas veces tú has leído los Salmos, la ley y los profetas y no has visto a Jesús? Has visto otras cosas. Y Jesús sabía que sus discípulos conocían la ley, conocían los profetas. Pero ¿qué hizo Jesús? Les explicó y les dio a entender cómo esos libros hablaban de él. La semana que viene vamos a hablar de la fiesta de los tabernáculos. Y tú vas a pensar, sí, una fiesta judía. A lo mejor no es solo una fiesta judía. A lo mejor si lo leemos con un poquito de atención, veremos que para nosotros es importante. Otra cosa es que no la celebremos como ellos, pero puede ser que su significado también sea para nosotros. Y tú dirás, nunca lo vi. Sí, porque una cosa es leer y otra cosa es dar a entender la palabra del Señor. En Hechos capítulo 8, versículos 30 al 31 dice, cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré al menos que alguien me guíe o me lo explique o me lo dé a entender o me lo... Dice, e invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Cuando Felipe va a evangelizar al eunuco etíope, estaba leyendo el profeta Isaías y Felipe le hace una pregunta. ¿Qué le pregunta? ¿Entienden lo que están leyendo? Hermanos, muchos de vosotros leéis la Biblia en casa y la pregunta es, ¿entendéis lo que estáis leyendo? Por eso nos esforzamos en esto de aquí. No solo para que la leamos, sino para que la entendamos. Y ahora, entendiendo eso de la predicación, vamos a terminar con la finalidad de la predicación. ¿Qué se busca con la predicación? Esa es la pregunta máxima. ¿Han leído la ley delante del pueblo? La han puesto alto porque es lo más importante. Le han explicado, la han dado a entender. Y ahora, ¿qué esperan del pueblo? ¿Qué buscan con la predicación? Versículos 9 al 12. Y ya termino, hermanos. No voy a ir a 6 horas. Ya acabo. Entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor vuestro Dios. Primera cosa, el día que el pueblo se reúne
El día que el pueblo se reunía para leer la ley, el día que el pueblo se reunía para estudiar la palabra, para entender las escrituras, para recibir la predicación, era un día santo. Hermano, déjame decírtelo otra vez. Yo no sé de qué iglesia vienes. No cambies el domingo por nada del mundo. Sal con tu familia el sábado si quieres a darte un paseo. Pero si el día que nosotros nos reunimos como pueblo es este, no lo cambies. Sale el sábado, sale el viernes, pero el día de reunirnos con el pueblo tú no puedes faltar, a no ser que estés enfermo, a no ser que haya pasado otra cosa, pero hoy es el día en que, mire qué bonito es esto. Esto es mejor que ir a un restaurante. Esto es mejor que estar en una playa, esto es mejor que estar en un paseo, esto es mejor que estar en casa. Y déjame decirte algo, esto es mejor que verlo por internet. ¿Es esto en vivo? Si ahora tenemos algún hermano viéndolo en vivo, te digo algo, estará en casa y solo dirá una cosa, no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, hermano, no sé, yo no siento lo mismo. No es lo mismo, no se escucha igual, no se siente igual, no llega igual. Yo he estado delante de buenos predicadores cara a cara en una conferencia y los veo en internet y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Que el predicador parece que te mira a los ojos y dice, ¡me está hablando Dios! La pantalla es una tele, eso no es lo mismo. Este día debe ser, hermano, santo para el Señor. Lo debemos guardar para Él, reservar para aprender juntos, crecer juntos, tener tiempos de comunión. Mira cómo sigue. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Hermano, estaban llorando al oír las palabras de la ley, pero también hay que entender por qué. Llevaban tiempo de cautiverio, habían estado mucho tiempo sin oír un sermón, habían estado mucho tiempo sin oír la palabra, habían estado mucho tiempo sin reunirse y eso trajo a su corazón como ¡fua! Pero a mí me pasó lo mismo en la pandemia cuando volvieron las reuniones presenciales. Yo estaba cansado de Zoom, estaba cansado de YouTube, estaba cansado de Facebook. Cuando volvió el primer culto, para mí eso fue como hemos vuelto a casa. Hermano, yo no eché de menos la calle en la cuarentena. Te lo digo con la mano en la Biblia. Dios sabe que es testigo, que no miento. Yo no eché de menos ni siquiera ir a visitar a la gente. No eché de menos ir al parque. Yo no eché de menos nada más que congregarme. No eché de menos otra cosa. Y que Dios me perdone si no está mal. Pero solo echaba de menos estar con mi iglesia. Solo echaba de menos la comunión, los ratos de conversación, como nos tiramos después del estudio, estar juntos, aprender juntos. Yo solo echaba de menos eso. Repito, no sé si estará mal, pero es la verdad en mi corazón. Dice, no os entristezcáis porque la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciendo, callad. Mira cómo se calma la gente. Cállate. Está alguien llorando en la iglesia, pastor, cálmelo, que te calles. Que dejes de llorar ya. Mira, esta gente, Dios sabe a los que levanta a dirigir al pueblo. No estamos para tonterías. Tú cállate ya, deja de llorar. Deja de llorar, hombre. Es el día del Señor, no es el día de tus lágrimas. Es el día del Señor. Pero mira lo que dicen. Callad porque el día es santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a lo que vais a hacer ahora, a comer, a beber y a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que le habían enseñado. ¿Sabes lo que querían enseñarles con ese callad? Es que es el día del Señor y es día de alegría. ¿Estamos escuchando la palabra? Hoy no es el día de las penurias. Hemos estado en un cautiverio, hay muchas cosas por las que llorar, hay muchas cosas por las que sufrir, pero estamos delante de la palabra del Señor, estamos aprendiendo su palabra, escuchando su palabra, entendiendo su palabra, es motivo de alegría. ¿Y cómo salieron todos después? Salieron a compartir, a comer y beber, no cada uno a su casa, juntos. Miren, el tiempo que celebraban era un tiempo de alegría. Eclesiastés 3:4, hay tiempo de llorar y tiempo de reír, hay tiempo de lamentarse y tiempo de bailar. Hermano, este momento es tiempo de alegría. A la casa del Señor se debe venir con júbilo, con gozo, con alegría. Dios va a hablarnos, estamos vivos, somos salvos. Siempre hay algo malo en la vida y parece que te olvidas de las buenas cosas. Siempre entramos por la puerta con lo malo que nos pasa y nos olvidamos de las 1000 buenas. No, hay que entrar con gozo, pero es que ahora me está pasando eso, pero estás vivo.
Estás vivo, eres salvo. Dios ha derramado gracia sobre tu vida. Tienes una buena iglesia que te da buena palabra. Hermanos que aman, donde hay comunión. ¿Qué hay de malo? Bueno, esa cosa de mi vida. Pero mira, te he puesto 20,000 en una balanza. Te he dado 20,000 motivos para sonreír y tú solo quieres seguir así. No has entendido nada. Dios está hablando. ¿Cómo voy a estar triste? El mundo está ciego y yo lo veo. El mundo está sordo y yo lo escucho. El mundo no tiene su presencia y yo la tengo. El mundo anda sin él. Yo soy su hijo. Yo vengo con alegría. Y la alegría se debe compartir. Deuteronomio 26:11. Y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti por todo el bien que tú, Dios, te ha dado a ti y a tu casa. O Salmo 118:24. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en él. Hermano, vete hoy a casa alegre porque has escuchado la palabra del Señor. Vete a casa alegre porque Dios te ha hablado. Vete a casa alegre porque un día más has celebrado que eres salvo. Vete a casa alegre porque un día más has celebrado que el Señor te ha enseñado su palabra, que el Señor te cuida, que el Señor te sostiene. Y ves, y si puedes, hoy es el día. Coge a unos hermanos y celébralo con ellos. Come con ellos, ten comunión con ellos, alégrate con ellos. No es el día de estar solos, es el día de estar con los hermanos, celebrando y compartiendo la alegría de ser pueblo del Señor. Pero repito, lo más importante es que ellos se alegraron porque ellos entendieron. Entendieron la palabra y eso trajo alegría. Lo más importante es entender. De nada vale ir si no entendí. Porque cuando te predican el evangelio, lo importante no es que te lo prediquen, lo importante es que lo creas. Y tú y yo somos salvos, no porque alguien nos predicó el evangelio. Somos salvos porque lo hemos entendido. Somos salvos porque lo hemos creído. Juan 7:38. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Hermano, tú y yo tenemos ríos de agua viva que brotan de nosotros. Y otras personas están secos, pero solo por una cosa, porque hemos creído en Él. Hemos entendido la palabra, hemos entendido que Jesús murió por nuestros pecados, que íbamos derechos al infierno, pero que el Señor entregó a su Hijo como propiciación por nuestras iniquidades, a morir en aquella cruz que era nuestro lugar, a que la ira y el castigo de Dios cayera sobre Él y no sobre nosotros, y ahora nosotros por haber creído en Él recibir su gracia y justicia, para que seamos eternamente salvos y en gloria. Lo hemos entendido. ¿Cómo nos vamos a ir a casa? El mundo se puede caer en pedazos por 1000 cosas, pero hemos entendido su palabra, así que tenemos motivos para seguir cantando y bendiciendo el nombre del Señor. Y una vez sabemos eso, solo podemos responder con un amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra, gracias un día más por esta enseñanza y por hablar a nuestras vidas. Gracias, Señor, por instruirnos, por enseñarnos y por guiarnos. Y te pido que lo sigas haciendo todos los días de nuestra vida. Háblanos siempre, Señor, y ayúdanos a venir siempre como un pueblo ante ti a escuchar tu palabra. Te amamos, Señor, bendecimos tu santo nombre. Amamos tu iglesia y queremos seguir siendo un hombre, un pueblo delante de ti. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo entre nosotros. Mantén la buena comunión entre nosotros y acompaña a los hermanos a sus hogares y a aquellos que van a tener comunión entre ellos, que puedan disfrutar del gozo y la alegría de estar en tu presencia. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos.